Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mis Pies Zambos. Hoy estoy especialmente ilusionada y súper agradecida porque tenemos el honor de tener aquí en el podcast a la doctora Anaël Batlle. La doctora Anaël es traumatóloga pediátrica experta en el método Ponseti, discípula directa del doctor Ponseti. Ha trabajado desde 1995 en el Hospital San Juan de Dios y es directora del equipo Ponseti, doctora Anaël. Bueno, creo que faltan muchas cosas para describirla, definirla y todo, pero vamos a empezar porque si no... Ana, muchísimas gracias por estar aquí, estoy súper agradecida. Muchas gracias a ti, Tere. La verdad que siempre es un placer hablar contigo, además de un tema que, como sabes, a mí me apasiona, pero ya creo que estoy consiguiendo que te apasione a ti, que esto ya es una gran cosa. Y bueno, y agradecerte todo el trabajo que haces de ayuda a familias que tienen niños con este problema o adultos incluso que tienen este problema, porque el trabajo de difusión es muy importante y lo estáis haciendo muy bien. Muchas felicidades. Muchas gracias a ti, que siempre estás dispuesta a ayudar y decirte que no lo estás consiguiendo, lo has conseguido hace días. Estoy enamoradísima del método Ponseti y de todo lo que implica. Bueno, vamos a empezar, si te parece. Vamos a hablar un poquito porque hablamos mucho del método Ponseti, pero se nos olvida hablar de qué es el método Ponseti, de dónde viene el método Ponseti y sobre todo quién era y cómo era el fundador, el creador del método Ponseti, el doctor Ignacio Ponseti. ¿Qué me puedes decir de él, Ana? Bueno, mira, ya te puedo decir que de entrada solo de decir su nombre ya se me han puesto los pelos de punta, porque realmente me emociono mucho cuando era la imagen de lo que tiene que ser una persona científica, ¿no? Y de enseñanza perfecto, ¿no? Era un doctor que habiendo llegado a donde llegó y habiendo empezado también además desde lo más bajo, tenía quizás por eso una absoluta humildad. Era muy cercano, tú te podías poner a discutir con él, además abierto en cuanto a la mente, ¿no? Que si tú le dabas una idea, él la pensaba, o sea, no por ser el profesor Ponseti, ¿no? El doctor Ignacio Ponseti, de entrada él ponía una pared como diciendo yo tengo toda la razón porque esto lo he hecho yo y tú no me vas a enseñar a mí, ¿no? Al contrario, era abierto de mentes, generoso a la hora de enseñar, que esto falta mucho en el campo de la medicina en general, ¿no? Porque cuando alguien destaca mucho en algo, siempre tiende a querer quedarse una parte, ¿no? Para como que no le adelanten por la izquierda. Y en cambio, él no tenía ningún problema. Yo lo conocí ya mayor, con 80 y bastantes, y realmente nunca perdió, además, esa ilusión como de un niño por enseñar sus cosas. Y tengamos en cuenta que además fue una persona tan absolutamente defensora de sus ideas, porque él, a la que se dio cuenta de que con su método, con lo que él había conseguido idear, la cosa funcionaba y que tenía tan buenos resultados, a pesar de que estuvo muchos años que nadie le hacía prácticamente caso, pobre, estaba allí en Iowa, que Iowa es un estado de Estados Unidos que si miráis el mapa y hacéis un punto más o menos en el medio, tirando para arriba, ahí está Iowa. O sea, que en aquellos tiempos, ¿no? Que tocó vivir, de los años 40 que llegó hasta que murió en el 2009, pues los primeros tiempos, evidentemente, la gente no sabía qué había en Iowa. Había campos de cereal y poca cosa más, ¿no? Y mucho granjero. Y él, a pesar de que lo publicó y todo, como no le hacían caso y estaba tan convencido, él seguía con su línea, ¿no? Y absolutamente coherente con sus ideas y con sus principios. Tampoco se dejó nunca, no es exactamente la palabra, ¿no? Pero sobornar por nada, ni por la fama, ni por el dinero, ni por nada. O sea, era incomparable en cuanto a principios, ¿no? Y esto era una persona absolutamente íntegra, simpática, cariñosa con los niños, tenía como
esa gracia que hay gente que tiene y hay gente que no, que se acercaba a un niño y el niño lo abrazaba o no le importaba sentarse en su falda, ¿no? Entonces, era el abuelito tierno, cuando yo lo conocí, que fue joven, evidentemente, pero que todo el mundo hubiera querido tener, ¿no? Porque era maravilloso. Y hablaba así como con un tono muy pausado que aún te hacía sentir más paz. Yo cuando estuve tiempo que iba prácticamente, si no, cada año y a veces más de una vez al año, iba a Iowa y él estaba aquí en Barcelona a temporadas, ya os contaré un poquito el por qué, y porque supongo que va a salir durante el tema de hoy. Y realmente cuando iba era porque necesitaba como cargar de pilas, ¿no? Cargar energía. Y desprendía tal energía, tenía como un aura tan bonita, ¿no? Que ibas y yo volvía con un subidón, cuando volvía ya en el avión iba de subidón, ¿no? Después cuando llegaba aquí a veces me pegaba el bajón, pero siempre me ayudaba a cargar, ¿no? Y eso es, en palabras, es como lo definiría, ¿no? Una persona absolutamente excelente en cuanto que rozaba la perfección en cuanto a genio, ¿no? Un genio humano con una humanidad increíble, generoso y además, pero a la vez absolutamente estricto con lo que hacía, ¿no? Y muy, muy fiel a sus principios. Esto lo definiría muy bien, creo. Qué maravilla, Ana, qué maravilla. Me hubiera encantado conocerlo, pero a través de ti siento que lo estoy conociendo. Y me parece que lo que le hace genial, lo que le hace genio, lo que le hace maravilloso es su excelencia como profesional, pero también como persona. Que eso a veces se nos olvida. Evidentemente, yo creo que el doctor Ponseti, esa faceta de persona lo hacía muy especial, ¿no? Y que muchas veces los que salen en los libros, ¿no? Los grandes, ¿no? Grandes científicos de la historia, pues esta faceta de conexión con el mundo y con los pacientes, en el caso de la medicina, se pierde un poco, ¿no? Subes un poco a los cielos y te olvidas un poco de lo que hay en el mundo de los puros mortales, ¿no? Y en cambio él nunca perdió esa conexión, ¿no? De hecho, justo antes de morir, creo que fue en el 2009, hicimos una campaña y se propuso para Premio Nobel. Porque realmente, hoy estaba mirando cosas de un libro que hizo su mujer sobre un poco una biografía de él, que es un poco parcial, porque era su mujer, Elena. Había partes de la vida de Ignacio que no, dijéramos que no le gustaban tanto, entonces pues hizo una biografía un poco de una parte, pero al final están los artículos que había publicado cuando se publicó el libro, que creo que fue en el 2005, 2006, cuando se publicó esta biografía. Y no sé, pues podía tener más de 100 artículos o 200 publicados. Ya no contemos todas las charlas y todos los premios, no sé cuántos premios tenía. Es que era conocer a una leyenda y la tenías delante. Y claro, eso es inexplicable y es un honor. Yo me considero una persona privilegiada absolutamente. Desde luego, porque además dedicó prácticamente toda su vida a tratar y a mejorar el tratamiento del pie zambo. Entonces, quería preguntarte, ¿tú qué sabes? ¿Cómo fueron esos inicios, ese acercamiento al pie zambo, al pie equinovaro? Bueno, si me permites, me gustaría explicaros un poco brevemente de cómo llegó él a Iowa, porque de ahí viene el todo y el porqué, ¿no? Él nació en Menorca y se trasladaron al cabo de unos años a Mallorca, pero al negocio a su padre no le iba bien. El padre del doctor Ponseti era relojero y él siempre lo decía porque decía que en el fondo el tratamiento del pie zambo y de muchas cosas quirúrgicas es como el trabajo de un relojero. Y él siempre hacía el símil, o sea, estaba muy orgulloso de que su padre fuera relojero, ¿no? Y como la cosa tampoco iba bien, pues acabaron viniendo a Barcelona. En Barcelona, eran una familia muy, muy humilde porque las cosas no iban bien. Era la época antes de la guerra civil y de la época que había los burgueses que tenían mucho dinero y los otros no tenían
donde caerse muertos, ¿no? Entonces, él era de una familia que no tenían muchos recursos, pero consiguió estudiar medicina a base de becas y a base de sacar matrículas de honor. Era un estudiante brillantísimo. Y justo el último examen lo hizo el día 17 de julio del año 36, el día antes de que empezara el alzamiento nacional y con ello la guerra civil, y fue reclutado como médico de guerra, como traumatólogo, médico, y se dedicó especialmente, porque la guerra da para eso, ¿no?, a la traumatología y a la cirugía, pues durante toda la guerra civil, en el bando republicano. Él estaba en Barcelona y además la ideología familiar era favorable a ese bando, y hasta que fueron acorralando, ¿no?, al bando republicano, y acabó yendo a Francia. Y de hecho, los que eran sus superiores en rango militar se llevaron el dinero que había en caja para trasladar los enfermos en taxi por los Pirineos, y acabaron trasladando en mulas él con los enfermos a través de los Pirineos para ir a Francia. Y allí estuvo en un campo de refugiados. Y como en Francia los franceses lo querían, pero no lo querían como médico, dijéramos que no le querían dar el título, ¿no? No se lo pusieron fácil, ¿no? Y entonces acabó yendo a México. En México estuvo trabajando unos cuantos añitos, 3 o 4 años, y el profesor que tuvo en México, el doctor Farrell, le comentó que porque yo creo que ya lo vio, que era una persona brillante, ¿no? Le vio ese brillo y le propuso que por qué no se iba a Estados Unidos. Tuvo que trabajar para sacar el dinero que se tenía que pagar para entrar, que era como un visado, que eran, no me acuerdo cuándo, pero él me dijo que era como un equivalente, lo que sería ahora 1.000 euros, una cosa así. Y trabajó duro y acabó en Iowa, porque el doctor Farrell conocía al doctor Steiner, que era el jefe de Iowa. Y aquí viene la conexión, ¿no?, de por qué se dedicó al pie equinovaro. Él se dedicó a muchas cosas, ¿eh? Tiene artículos de las cosas más inverosímiles, de PERTES, de cosas de displasia de cadera, de alteraciones de cartílago, de cosas bioquímicas. No os podéis imaginar la cantidad de campos, la escoliosis. Él estuvo investigando en prácticamente toda la ortopedia infantil, y no diría toda la ortopedia o traumatología, pero casi. Y de hecho creó el laboratorio de bioquímica que hay en Iowa, o sea que era una mente pensante continua, o sea, iba a 200 a nivel cerebral, y en eso yo creo que también conectamos un poco, porque estamos los dos un poco acelerados. Y entonces él llegó allí y estaba el doctor Steiner. El doctor Steiner era un doctor de origen germánico que había acabado de jefe de servicio, que también enseguida pilló de que ese chico español era listo, ¿no? Y ya dijo, con este igual puedo hacer grandes cosas, ¿no? Puedo sacarle partido. Y el primer trabajo que le hizo hacer, vaya, cosas de destino, fue revisar los pies, que el doctor Steiner era un cirujano de pie muy famoso, que tiene cirugías con su nombre, y le hizo revisar los casos de pie equinovaro operados por el jefe. Y pues el don Ponseti pues dice, pues a mí me ha mandado esto, pues allí que voy, y empezó a revisar los casos al cabo de 10 años o 15 era más o menos. Y empezó a ver gente, pues empezó a ver niños mayores y adolescentes que estaban con el pie rígido, débil, con las cicatrices de arriba abajo del pie, y que empezaban a tener molestias. Y como él era científico estricto, pues recogió estos resultados y se los presentó al doctor Steiner. Ahí hubo un pequeño conflicto de intereses, dijéramos, y ese trabajo nunca se llegó a publicar. Pero sirvió para una gran cosa y un gran fin, que fue que esa cabecita que no paraba de golpe se enfocara en encontrar una solución que no fuera pasar por esas cirugías que él había comprobado que a largo plazo o a medio plazo no iban bien. Y ahí se le encendió la bombilla, ¿no? Aquella bombilla de idea. Pues ahí fue cuando se encendió. Y por eso él empezó a dedicarse en parte, pero no en todo, pero en una gran parte, a investigar y a ver cómo podía crear una manera de solventar esa deformidad. Pero además
aparte de revisarse cientos, por no decir miles, de artículos de anatomía, de mecánica, de todo sobre el pie y el pie zambo, porque estudié las dos cosas, aparte de empezar a hacer estudios cuando había algún feto que no llegaba a término y avisaban, ¿no? Tenía avisado a todo el mundo y entonces podían hacer un estudio a nivel anatómico. Se hacía hasta radiografías del pie para entender cómo se movía el pie y cómo se iban colocando los huesos con el movimiento. Y bueno, supongo que se debió achicharrar los pies, pero no le pasó nada, no tuvo ningún problema por eso. Y empezó a cavilar a ver cómo podía hacerlo para diseñar un modo de corrección. Y entonces empezó a diseñar el engendro de lo que ahora ya podemos llamar el método Ponseti en sí. Pero en principio fue un poco estudiar la biomecánica, entender qué pasaba dentro del pie y a partir de ahí, con las bases entendidas, ir desarrollando una metodología que él empezó a hacer en los años 50 y hasta el cabo de 10 años no publicó su primer trabajo porque era tan estricto que no quería hacer un trabajo a 2 años vista, ni a 3, sino él prefirió esperar, que esto en el mundo científico también es otra gran cosa, tener la suficiente paciencia y capacidad de retención o de autocontrol para cuando has hecho algo que te parece que es muy bueno, no tener ganas de publicarlo y tener un artículo ahí publicado con tu nombre y tu técnica, ¿no? Él esperó a ver qué pasaba con esos niños que estaba tratando. Claro, porque yo entiendo que él se dedicó a investigar y a estudiar a fondo el pie, un pie normal, ¿no? Sí. Y el pie zambo con sus diferencias para Ahí poder está. ver cómo podía mejorar el tratamiento. Exacto. Él estudió esto, el normal, el zambo y además todo lo que había de artículos que hablaban de la biomecánica, o sea, de cómo se movían los huesos tanto en el normal y lo poco que había en zambo, ¿no? Y entonces con todo esto dijo, pues si yo le hago esta maniobra hacia aquí, en vez de hacer lo que parece lógico, ¿no? Que un pie que está con las plantas hacia arriba las bajo, no, eso no. Yo lo que tengo que hacer es irme llevando el pie hacia afuera, porque por este mecanismo, como el astrágalo está bien, hago girar todo y entonces corrijo todo a la vez. ¿Cómo lo mantengo? Pues lo mantengo con yesos, porque si no lo mantengo, las fibras estas que he estudiado, que tienen mucho colágeno, tienen muchas células, se enfadan si lo tienes en movimiento y hacen el pie más rígido, con lo cual lo mantengo estirado con un yeso en la posición de máxima tensión que he conseguido, igual que si fuera un muelle. Tú lo estiras, si tú a un muelle lo aguantas una semana estirado, cuando lo sueltes ya no retorna al inicio un poco menos. Y ir aprovechando esta similitud del tendón y del ligamento parecido a un muelle. Me parece impresionante, de verdad. Me parece, pues eso, de una mente brillante, ¿no? Al final, llegar ahí a la conclusión, sobre todo por mejorar la calidad de vida de las personas. Y entonces, una vez publicó el primer estudio, o sea, tardó 10 años, iba tratando pies zambos, deduzco, ¿no? Ya con sus escayolas. ¿Ya desde el principio fue con todo el tratamiento en sí o con la férula y todo? ¿O? Sí, desde el principio fue con la manipulación, exactamente como lo hacemos ahora, aunque ahora hemos aprendido y hemos evolucionado, hay diferentes maneras de hacer lo mismo, agarrando el pie de una manera o de otra, y que hay que adaptarle a cada persona a su anatomía, a su propio, es que me sale en inglés, el practitioner, cada terapeuta en el sentido amplio de la palabra, ¿no? La persona que trata el pie tiene que adaptar la maniobra a cómo le va mejor a él hacerla, ¿no? O a él o a ella, ¿no? Pero la maniobra, la base era la misma, que era mantener el astrágalo, que era el hueso que estaba en su sitio, y hacer girar el resto, ¿no? Y
y haciendo una palabra mágica, yo digo que es la palabra mágica del método Ponseti, que es la abducción, ¿no? Que es llevar el pie hacia afuera, alrededor del astrágalo. Eso fue de inicio, ya estaba descrito así. El yeso también era igual, hasta bueno, todo igual. Las férulas, y ahí hay una gran diferencia entre cuando él diseña el método, también cuando él lo publica en el libro en el año 96 a la actualidad, ¿no? En cuanto al tiempo, porque él al principio ponía las férulas también abiertas, quizás no tan abiertas en grados, pero muy similar, pero las ponía muy poco tiempo, un año y medio, que era poquito. Y después el tema del tratamiento de la recidiva, él ya vio que el tratamiento quirúrgico tendría que ser la transposición, pero sí que es verdad que al principio no descartaba, o dijéramos no rechazaba, si era necesario añadir cosas un poquito más, punto más. Y si el caso no se podía resolver de ningún modo, podía acabar en cirugía. No era como ahora que es no, cirugía, liberación, no, sino que al principio él mismo, él fue tenía mucha fe en lo que hacía y estaba convencido, pero entiendo que al principio pues lo había creado él y también hay este momento de fallo-error un poquito, ¿no? De prueba-error, y fue ajustando y también se fue cada vez como más creyendo de que realmente lo suyo funcionaba y que cada vez el espacio que quedaba a una cirugía clásica era menor, ¿no? Al principio había espacio, pero cada vez lo iba arrinconando más. Esa fue un poquito la diferencia del método descrito en el año 63 a lo que estamos viviendo hoy en día y que ya estaba definido en el 2005 y cuando murió también. Y que hoy en día también ha ido evolucionando, de eso también hablaremos, porque ¿en qué momento apareciste tú? Yo, pues mira, aparecí en marzo del 97. Allí aparecí, bueno, yo aparecí en el mundo mucho antes, pero... Bueno, sí, ¿en qué momento apareciste tú en la vida del doctor Ponseti? En el mundo, dijéramos que nuestras trayectorias de vida se cruzaron un marzo del 97. Fue un cruce un tanto peculiar y como siempre, bueno, pues con esas cosas que tiene el destino, ¿no? Que te lleva a donde te tiene que llevar, aunque quieras evitarlo o aunque no lo busques, ¿no? Y fue un poquito así, porque el doctor Ponseti, y ahora hago una confesión, y bueno, que yo la he hecho muchas veces, y no me avergüenzo, pero bueno, cuando lo pienso me avergüenzo, pero yo no tenía ni idea quién era el doctor Ponseti antes de conocerlo. Pero claro, yo llevaba en el Hospital Pediátrico de Barcelona, en San Juan de Dios, yo llevaba desde julio del 95, o sea, no llevaba ni 2 años, 1 año y medio, más o menos. Y de hecho había empezado prácticamente más haciendo traumatología que ortopedia. Con lo cual, haciendo ortopedia infantil, que es la parte en donde podríamos incluir el pie equinovaro, pues igual llevaba medio año, ¿no? Y resulta que además el pie zambo es como el tesoro de la ortopedia infantil, ¿no? Siempre he sido considerado como la niña bonita que a todo el mundo le gusta hacer, ¿no? Y que eso, que suena tan guay, de hecho es un hándicap, porque cualquier cirujano pediátrico que se precie, ¿no? Es como, yo hago pie zambo, esto es como... Claro, yo hago pie zambo porque antes era hacer una gran cirugía muy difícil y que necesitaba experiencia y necesitaba tener manos, ¿no? Entonces, claro, era como ponerte la medalla de que cuando ya llegabas a hacer pie zambo eras lo más, ¿no? Lo más de lo más. Y bueno, yo no, evidentemente yo acababa de llegar, era la jovencita del hospital, con diferencia, o sea, además había acabado la residencia en el hospital de Belviche. Y bueno, encontré trabajo al cabo de 6 meses de acabar la residencia allí, porque además yo buscaba un sitio, de hecho, para hacer columna. Mi cosa, lo de pie fue un capricho de destino, pero se cruzó mi camino el pie, pero yo toda la vida me he dedicado a columna desde mucho antes que el pie. Y vi una oportunidad y me presenté a la convocatoria y me dieron la plaza.
Y claro, yo era, pues esto, la jovencita, y justo hacía, pues eso, unos 6 meses me habían empezado a enseñar lo que hacían en el hospital, que era, ponían los vendajes, que generalmente no servían para corregir totalmente la deformidad, en muy pocos casos. En los casos graves, curiosamente, ponían yesos, pero sin metodología, con lo cual era poner yesos. Y que igual me podían mandar a mí, que era la última que había llegado, a poner un yeso a un pie zambo sin saber cómo lo tenía que corregir, sino simplemente con la lógica, ¿no? Tú veías un pie con una planta para arriba, pues la bajabas y lo intentabas poner que pareciera un pie, ¿no? Era algo que hacía todo el mundo, al fin y al cabo. Bueno, pues yo por allí estaba, entonces me había enseñado pues a poner cómo se ponían los vendajes, ¿no? El protocolo que usaban esto de después se ponían una férula, le hacían una radiografía a los 3 meses, decían, uy, qué mala suerte, el calcáneo y el astrágalo están paralelos. Pues se programaba para operar a partir de los 8 meses. Eso era la mayoría de pies zambos que llegaban a mi hospital. La gran mayoría, ¿eh? No te puedo decir números, pero podría ser un 80%. O sea, el método Ponseti no había llegado al hospital todavía. O sea, ¿eso que era método francés o ni eso? No, era método San Juan de Dios. Vale. Era un poco método Dennis Brown, porque era el vendaje que diseñó el doctor Dennis Brown, con su férula, y después la cirugía que se hacía era la liberación posterior interna, y que desde hacía los últimos años se estaba haciendo con la cirugía llamada cirugía de Cincinnati, que es lo que cambia es el tipo de corte. Por dentro haces lo mismo, alargas los tendones que se supone que están cortos, abres las cápsulas que se supone que no cede y abres todo hasta que desmontas el pie y lo vuelves a montar en posición correcta, olvidándote de que tú estás cambiando la posición de unos huesos que son cartílago en 1 hora y les obligas a estar de un modo que estaban encajados a ponerse en un sitio que nos parece correcto pero que no encajan. ¿No? No encaja un cuadrado con una redonda, ¿no? Eso lo que yo entiendo por las familias y gente que conozco ahora, son cirugías muy agresivas que luego a la larga, cuando van creciendo, suelen tener muchas dolencias, ¿no? Muchos problemas en los pies, piernas, cadera, incluso, ¿no? Exactamente. Eso es lo que había visto el doctor Ponseti, que no iba bien. Cuando había llegado a Iowa y que nadie le había dejado, bueno, que su jefe no le había dejado publicar. Entonces, pues yo era la pringadilla, ¿no? De allí del hospital, y en estas que había unas jornadas de ortopedia infantil que se hacían cada año, y el doctor Escolá, que era un maravilloso cirujano de pie equinovaro y operaba como Los Ángeles, y la verdad que operaba muy bien, y de entrada los niños que él operaba estaban bien, porque incluso yo participé en la revisión de esos niños y estaban muy bien, o bien, de niños, no de adultos, y tenían muy poco problema estético, porque la cicatriz de Cincinnati es muy estética. Y el doctor Escolá, que era el que se encargaba de esta patología de pie equinovaro, pues en la sesión nos dijo, mira, que me he enterado que el doctor Ponseti, que en aquel momento, recordar que yo no sabía quién era, está por Barcelona porque pasa una temporada en Barcelona. Y he pensado que ya que hacemos las jornadas, podría venir a darnos una charla porque es una persona de prestigio y tal. Y si alguno de vosotros hace así una mirada por encima de todos, dice, ¿tiene algún pie ahora en tratamiento? Pues podía tratar porque así nos enseña que tiene una manera especial de poner los yesos. Esa fue mi información. Y yo, pues mira, me habían enseñado hacía 4 días, como quien dice, y yo estaba haciendo una bebé con vendajes que ya tenía 3 meses. O sea, estaba en la fase de, le hacemos la radiografía, vemos que está en paralelo hasta el calcáneo y la apuntamos para operar. Pues le faltaban días para llegar a ese momento. Y entonces dije, pues yo tengo una niña en tratamiento. Dice, pues a ver si hablas con los padres y los convences que vengan y así todos vemos como el doctor Ponseti pone eso. Pues bien, yo allí que me fui a hablar con los padres de Judith, me costó mucho convencer al padre porque con mi niña no se hacen experimentos y yo no, que no es un experimento, que este doctor se ha dedicado la vida a esto y tal, a todo esto, y yo seguía no me dio tiempo a mirar quién era este señor. Nada, estuve con los padres fuera, me entré a trozos en su charla, él dio la charla al final
y eran 8:30, 9 de la noche, allí los padres de Judith, allí que me quedé yo, y sale el doctor Ponseti, le explico, mire, doctor Ponseti, estaba con su mujer, que siempre eran inseparables, Ignacio Ponseti y Elena Percas. Elena siempre iba acompañando y apoyando a Ponseti en su batalla por arreglar piezambos, ¿no? De hecho, se sabía mejor que la mayoría cómo se trataba un piezambo. Y entonces le digo, mire, que estos papás y tal, que lo estoy tratando por un piezambo con este método, y dice, papá, es que no quiero que hagan experimentos. No, mire, es que yo hago un método. Empezó a hablar con ese tono que tenía tan conciliador, tan de paz, tan de calma. El padre al segundo, yo había tardado, yo qué sé, 1 hora en intentar pacificar, al segundo se quedó como convencido. Y claro, digo, ¿y ahora qué hago con este señor? ¿Y dónde me lo llevo? Y no quedó nadie del servicio. Todo el mundo se fue a su casa a cenar. Y digo, pues a urgencias, ¿no? Digo, no había sitio para poner un yeso porque estaba todo cerrado el hospital. Y nos fuimos a urgencias y ese fue el primer yeso que puso el doctor Ponseti en mi hospital a las 9 de la noche con su mujer al lado en urgencias, en la sala de urgencias, con los papás, el papá y la mamá de Judith, que aún ahora me sigue en Instagram, o sea que tiene 20 y pico años, y el doctor Illobre, que estaba de urgencias, y no sé si el doctor Hachem, 2 que estaban doctores de urgencias, y nadie más. Y claro, bueno, ya de entrada eso ya te choca, porque dices, el gran doctor Ponseti, y le dices, mire, es que tenemos que ir a urgencias, y te dice, pues vamos, ¿no? Y te quedas como un poco diciendo, hay algo que no me encaja, ¿no? De golpe se te cortocircuitean las neuronas cuando pasa esto, ¿no? Y claro, ya se me cortocircuitaron cuando pasó esto, pero ya cuando yo vi cómo él se acercaba a la criatura y pedía con una educación extrema a todo el mundo, mira, necesito un yeso tal, necesito esto, tal, cual, agua tibia, ¿no? Que no esté caliente ni fría, o sea, todo lo tenía que tener como controlado para el bienestar, ¿no? Una atmósfera absolutamente de paz, y de golpe veo, tal como vi que ponía las manos encima del pie, ya lo de los cortocircuitos ya pasó a hacer, aquello fue un incendio, ¿no? Dije, esto es otra historia. O sea, ya la suavidad con la que te acercas al pie, ¿no? Fue como ver otro mundo. Y ya cuando vi cómo haciendo una maniobra simple, sin fuerza, conseguía lo que yo no había conseguido en 3 meses de vendajes, lo vi claro. Dije, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Es esto. He visto la luz, ¿no? Como dirían. Y ahí apareció Anael, ¿no? Y bueno, y ese fue el primer año. Fijaros si era una persona generosa y humilde y como accesible, que se ofreció, porque él se iba a quedar en Barcelona, porque él venía, después me enteré, claro, que venía cada invierno a pasar los inviernos, que en Iowa son muy fríos, se iba a pasarlos a Barcelona y a Mallorca, que tenían familia. Y entonces, pues salían de Iowa y como él ya estaba más que requete jubilado, pues venían a Barcelona a pasar 3 meses. Y como aún tenía que estar ahí, me dijo, no, si quieres yo vengo, cuando lo vuelvas a citar, yo vengo y te ayudo. Y es aquello que dices, bueno, ya me ha roto los esquemas de este hombre totalmente, ¿no? Y así fue. Y me parece que hicimos 3 cambios de yeso, no creo que fueran ni 4, y él estaba allí cada día de la semana que se hacía el cambio de yeso, venía a hacer el cambio conmigo. De hecho, el segundo día que yo, entonces esa semana tuve mucha faena porque me tuve que estudiar como una loca el método y los artículos y todo lo que encontré de este señor, y empecé a descubrir que había investigado sobre todo y me cogió una vergüenza de morir. Y entonces ya una vez puesta a investigar y ya me fui a acercar a él con otro, aún con más miedo, ¿no? Si cabe, porque ya te das cuenta, quizás lo fácil fue que yo era una ilusa en el momento que lo conocí y después me di cuenta que tenía al lado un genio, ¿no? A un super top. Pero el segundo día me dice, bueno, pues si quieres, yo te ayudo y tú haces el yeso, a ver cómo coges el pie y cómo lo haces. Y
Y nada, yo, pues como me lo había estudiado y además me había quedado tan impactada del momento suyo, pues lo cogí y le moví el pie en buena dirección y le gustó. Y me dijo, eres la persona que lo ha aprendido más rápido que he visto jamás, ¿no? Y yo entonces ya acabé yo que no me desmayé porque Dios no quiso y hicimos los yesos de Judith y ahí me quedé haciendo, porque ese luchar por lo que crees también iba en el pack que te transmite, ¿no? Te transmite la paz, te transmite esa generosidad, pero te transmite también esa coherencia con las ideas, ¿no? Y lo veías a él tan luchador por eso, a la edad que tenía, que dices, pues yo tengo que luchar por esto. E incluso en conversaciones me decía, ¿tú crees, Ana, que algún día veremos a los niños que no sean operados y que se haga mi método en el mundo? Y yo decía, yo no sé si usted lo verá, pero usted no se preocupe, que si no está, estaré yo, ¿no? Y esto era como, no, que aquí esto sigue. Y nada, entonces yo me quedé como el bicho raro en mi servicio, la nueva, la jovencita, la criatura esa, y encima que hacía lo que no hacían los demás, que iba a contracorriente. Tuve la suerte de que el doctor Escola, que era el que operaba los pies equinovaros, era muy inteligente y muy listo. Él ya fue mirando con el reojillo, ¿no? A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace esta? ¿Y cómo le van estos pies que está haciendo? ¿No? ¿Cómo quedan? Y empezó, pues si tenía uno que él había hecho yesos, que con más o menos técnica, por no decir más bien menos, pero bueno, que ponía su interés y se tenía que hacer la tenotomía, pues ya cuando yo ya llevaba 2 años o 3 haciendo la tenotomía, pues me empezó a pasar los pacientes para hacer la tenotomía, ¿no? Pero al menos no me prohibió hacer, me dejó hacer. Y las enfermeras fueron las grandes artífices de que yo esté aquí ahora. Porque si no hubiera tenido a nadie más apoyándome, porque una cosa es que te dejen hacer y otra cosa es que acabes recibiendo pacientes, ¿no? Pues las enfermeras, que eran las que estaban en el día a día, en la consulta, con todos los piestambos, los tratados de un modo y los tratados de otro, se fueron percatando, ¿no?, de que había unos que iban bien. Unos pocos que iban bien, que eran los que hacía la Anita, que soy yo, ¿no? A mí aún me llaman Anita. La Anita era la que le quedaban bien los pies. Entonces ellas, supongo que lo debieron comentar entre ellas, ¿no? Pero se lo fueron trabajando esto y dijeron, a ver, vamos a hacer, como siempre quieren lo mejor para el niño, ellas ahí no tienen cero interés en el asunto, ni egos, ni protagonismos ni historias. Ellas lo que veían es que había niños que estaban muy bien y otros que no estaban tan bien. Lo que fueron haciendo fue una vía paralela un poquito irregular que hacía que cuando venía una familia con un bebé de pie zambo que estaba asignado a otra persona, pues se decían, ay, mire que se han equivocado, tiene usted que venir para esto el día que está esta doctora porque trata esto de los pies zambos. Y así, poco a poco, pues la doctora E fue tratando un poquito más de pies zambos, porque si no, igual llevaría 30 tratados, y no unos 2.000 pies. Claro, la cosa hubiera cambiado un poco. Y nada, y así poco a poco, pues me fui haciendo un nombre. Y además, durante muchos años en España nadie hacía método Ponseti. Y yo recuerdo, en el 2005, el doctor Ponseti vino al Congreso Europeo a dar la conferencia magistral y gente que está ahora muy pro método aún estaban en la fase de, bueno, funciona pero no para todo, ¿sabes? Renegando y no era habitual que alguien hiciera todo Ponseti, ¿no? Y tan radical, ¿no? Como era yo, igual que aprendí de él, ¿no? Y siempre, bueno, los primeros congresos era bastante de risa. Primero porque era la loca de Ponseti. Después ya a partir del 2000 que me había colocado Ponseti en la página web, era la loca que curaba por internet cuando yo no sabía casi ni lo que era. Y además eran capaces de, en la discusión, decirme que es que los pies de mi serie eran pies mucho más fáciles y flexibles. Porque claro, iban demasiado bien. Y en cambio,
era al contrario, porque a mí me venía todo Cristo rebotado. Entonces, esa fue la historia de la Ana ahí en el pie tambo. Así entré por la puerta grande en contracorriente de todo el mundo, ¿no? Es como entrar en un estadio que han abierto las puertas de salida y tú quieres entrar, ¿no? Pues un poquito así. Qué maravilla, Ana, de verdad. Es que no tengo ni palabras. Me he emocionado mucho escuchando tus inicios, esa conexión especial con el doctor Ponseti, esa conexión especial que tienes con los pies, con los niños. Yo lo he vivido, porque tú no has tratado a mi hijo, por desgracia, pero sí fuimos una vez hace muchos años, cuando yo no sabía todavía quién era Nae. Te me habían recomendado, pero no sabía quién eras. Yo me acuerdo muy bien. Sí, recuerdo esa visita y recuerdo cada palabra que dijiste. Y recuerdo cómo trataste a mi hijo, que eso es muy importante, y recuerdo cómo nos trataste a nosotros. Y recuerdo, que es algo que me impresionó, cómo tocabas los pies de mi hijo. ¿Qué es eso? Es como acariciarlos, no sé. Es algo que yo no he visto, solo te lo he visto a ti. Esto es una cosa... a ver, yo siempre digo que soy una friki de los pies ambos, así. Y lo digo yo de mí misma, o sea que es así, pero realmente el método Ponseti se puede hacer mecánicamente, ¿no? Uno puede aprender a hacer el método Ponseti, lo puede estudiar, está ahí, ¿no? Yo considero que si quieres aprenderlo bien tienes que ir a buscar una fuente que la fuente ya sea una fuente buena, porque si ya aprendes una fuente con vicios, tú vas a aprender esos vicios, ¿no? En eso yo tuve esa suerte, ¿no? De ir a aprender de la fuente madre, ¿no? Y eso es muy importante. Pero hay una parte como mecánica, cuadriculada, y después hay una parte que sale de esa cuadrícula, ¿no? Y esa parte, no, eso no está en los libros. Hay una especie de aprendizaje del sentimiento, de los sentidos, ¿no? En todo lo amplio, ¿no? Sobre todo en el sentido del tacto. Y yo cuando hago el posgrado, que además doy una clase que es de la práctica del día a día, y les pongo una imagen de Braille. O sea, tienes que aprender a leer como el Braille en el pie, porque tratamos pies de recién nacidos, que son muy pequeños. Y tienes que... si tú quieres tener una excelencia, o sea, hacer el método Ponseti perfecto, no existe la perfección, ¿no? Pero lo más parecido a lo que él creó y lo que él desarrolló, tienes que llegar al punto que en tu cabeza tengas la imagen del pie y que cuando tú tocas con suavidad, igual que cuando lees Braille, seas capaz de llevar esa información a tu esquema mental del pie y saber en cada momento dónde estás y qué es lo que sientes que se mueve cuando tú mueves el pie. Y realmente esto es, yo lo enseño, cuando la gente viene a aprender, y tengo mucha gente que he intentado enseñar, también te digo que yo creo que no todo el mundo es capaz de aprender esto. Tienes que tener como los canales de entrada, ¿no? Muy abiertos porque suena un poco, pues eso, no un poco, suena muy friki esto ay, esta me va a hacer sentir y va a hacer que palpe. Yo lo hago muchas veces sin querer y muchas veces sobre todo cuando es un pie difícil, se me cierran los ojos. Aparte de que también tienes que estimular el sentido de la vista, ¿no? Para saber detectar cositas que si no aprendes tampoco detectas. Y hay que aguzar el oído porque tienes que aprender el lloro o la protesta del niño, cómo es, y también aguzar el oído para escuchar a los padres y procesar esa información para saber qué información quieren recibir, qué te están preguntando realmente, ¿no? Porque a veces igual la pregunta no es directa y ahí hay mucha cosa por debajo escondida, o saber detectar sentimientos de culpa, cosas de estas. O sea, el saber escuchar, el saber tocar y el saber ver. Todo esto tiene que estar mega desarrollado el método Ponseti. Pero después ya viene la risa, ¿no? Porque esto fue una conversación que tuvimos con Ponseti y yo la verdad que te demuestra una vez más cómo era, ¿no? Yo recuerdo que ya cuando ya llevaba una cierta práctica, y yo creo que debería ser como en el 2005, 2004, por ahí, en una de las veces que fui, pues siempre íbamos los dos
él me dejaba una bata que ponía su nombre, con lo cual la gente le preguntaba si era su hija o su nieta, ¿no? Más bien su nieta, porque por edad me tocaba más nieta que hija, pero siempre me preguntaban si era familia, y yo, no, que me ha dejado la bata, oiga, no, nada más. Y siempre íbamos a comer juntos, bueno, estábamos todo el día juntos, ¿no? Él seguía una rutina un poco alternativa al hospital, ¿no? Decía que los americanos estaban un poco locos, que a las 6 de la mañana no eran horas de hacer sesiones clínicas y que él y yo quedábamos a la puerta del hospital a las 9, que era una hora decente, ¿no? Y a la hora de la siesta, él se encerraba a hacer su hora de siesta. Y tenía a su secretaria como un Rottweiler en la puerta para que no entrara a nadie a molestar. O sea, él tenía una serie de costumbres muy hispánicas, ¿no? Muy latinas de aquí del Mediterráneo, y que se las llevó con él. O sea, y él estaba muy orgulloso de sus orígenes. Y además también estaba muy orgulloso del origen catalán, y que no se me ofendan los de Baleares, ¿no? Porque él estudió en catalán, ¿no? Recordar que era la época que la República, ¿no? No había ningún tipo de represión en lenguas, ¿no? Y él estudió en catalán y hablaba catalán. Y cuando yo iba también para él era como un modo como de... Le hacía mucha ilusión hablar catalán conmigo y hablábamos catalán. Entonces aquello parecía la Torre de Babel, ¿no? Porque hablábamos en catalán, si de golpe venía alguno que era hispano, ¿no? O español, cambiábamos a castellano, al español. Y si de golpe nos cruzábamos, que eso era bastante habitual, con alguien del hospital que hablaba en inglés, pues al inglés, y de golpe volvíamos al catalán y así íbamos dando vueltas, ¿no? Y en estas conversaciones pues salían cosas muy divertidas, de hartarnos de reír, y un día ya, cuando yo ya tenía cierta confianza, porque no me hubiera atrevido jamás de inicio, le pregunto, mire, es que voy a decir una cosa, digo, pero no me tome por loca, pero es que se lo tengo que decir, digo, es que tengo la sensación que el pie me habla. Digo, es que el pie, yo llevo un tiempo que me doy cuenta de que a veces me vienen pies que no están en el esquema del pie zambo porque vienen tratados y cosas así. Y yo lo que tengo que hacer es escuchar lo que me dice el pie para saber hacia dónde tengo que llevarlo, ¿no? El pie me dice, llévame para aquí, ¿no? Hazme esto. Y claro, y coge y me contesta, no, claro. Dice, a mí también me habla el pie, ¿no? Dice, tienes toda la razón, tienes que saber escucharlo, pero el pie te habla. Y claro, entonces ya fulminada, ¿no? Digo, bueno, pues tampoco estoy tan loca. Puedo estar tanto o igual de loca como está el doctor Ponseti, lo cual es maravilloso, y viva la locura, ¿no? Y estas anécdotas, ¿no? De cómo la diferencia de método Ponseti, el método Ponseti y la magia o la filosofía Ponseti, ¿no? Lo de la filosofía fue una cosa que además yo le dije a mi primera alumna y alumna aventajada, que fue Cristina Alves, que estuvo conmigo en el 2003, porque claro, yo antes tampoco como para enseñar, me daba hasta casi como vergüenza, además nadie quería aprender método Ponseti, ¿quién iba a querer aprender eso? Que era como ir en contracorriente, ¿no? Que nadie hacía. Pero con Cristina, bueno, intenté transmitir, y lo conseguí, porque ha sido una alumna más que aventajada, esto, ¿no? Y entonces solté esta frase, ¿no? El método Ponseti no es un método, es una filosofía. Y esta frase la pone ella siempre en todos los congresos, y me pone una foto que estoy bastante ridícula, pero bueno, que me hace mucha gracia porque todo el mundo se ríe, y queriendo decir que es mucho más amplio que tratar el pie zambo, sino que es todo lo que envuelve tratar un pie zambo y cómo tú te implicas en ese tratamiento, tú como profesional, y cómo tú transmites, interactúas con la familia, ¿no? Todo eso es una filosofía, y casi es una filosofía en el sentido de filosofía de vida. Ya, si te pones a ir más allá, ¿no? La coherencia con tus ideas, ¿no? El defender lo que es justo, lo que es bueno para los demás, eso es una manera, y esa generosidad, eso es una filosofía de vida, ¿no? Yo ya era muy así ya, o sea, tampoco me tuvo que moldear demasiado, ¿no? Porque tampoco, yo siempre fui una médico de las que creía en la medicina en su pura esencia, ¿no? Pero sí que es verdad que te marca mucho que te cruces con una persona de este peso específico en tu camino, ¿no?
Y tanto que sí, Ana. A mí me pasó contigo en las primeras jornadas Ponseti en Barcelona, cuando diste una charla, era la primera vez que te escuchaba así, y ahí entendí lo que es el método Ponseti, más allá de todo el protocolo físico. Entendí lo que había vivido en tu consulta en Barcelona con los pies de mi hijo, con el trato hacia mi hijo, con el trato hacia nosotros, con esa empatía, y entendí todo lo que envuelve, ¿no? El método Ponseti, la magia Ponseti, la filosofía Ponseti. Exacto. Y es lo que me gustaría que fuera siempre así, que fueran tratados todos los niños así, todas las familias así, porque al final, pues eso, hacer ese gran equipo. Ese es el sueño, ¿no? El sueño que tenía el doctor Ponseti. Yo creo que el doctor Ponseti ahí en ese sueño aspiraba poco. No sé si me entiendes, ¿no? Lo digo en el sentido de que él se conformaría, ¿no? Y creo que lo conocí suficiente como para decirlo, con que se hiciera, ¿no? A nivel mecánico. Pero su manera de transmitir te estaba diciendo otra cosa, ¿no? Como que él consideraba como similar a quien captaba esa esencia, ¿no? De todo, ¿no? Y yo creo que por eso también tuve un trato muy de tú a tú, porque él me veía como alguien con quien podía, pues eso, discutir. Me preguntaba, yo me acuerdo cuando se puso de moda hablar de los complejos, los atípicos, no sé qué, y en una de las visitas, Ana, ¿tú has visto unos pies arrugados, gordos, rechonchos, muy sensibles y que tienen una arruga en medio horrorosa? Y yo dije, sí, muchos me vienen así. ¿Cómo que muchos? Digo, sí, es que yo los llamo iatrogénicos, ¿no? Que quiere decir maltratados, así en palabra fina. Y dice, ¿y qué haces? Digo, pues, método. Dice, pero la arruga, digo, la arruga, pues ya se va sola. Dice, ¿cómo que se va sola? Digo, pues sí, se va con el tiempo. Y digo, si los pies se van a la férula bien y consigues unos pies que se metan en la férula, pues ya está, ¿no? Y eso, fíjate, ¿no? Que dices, esto no te lo hace un genio. No te pregunta a tu humilde mortal, jovencita, recién aparecida, no te pregunta esto. Y eso es la genialidad, ¿no? Eso es la generosidad. Y incluso yo creo que, bueno, ahora ya no los puedo rescatar, pero puede ser que aún tenga algún mail, porque eso ya en 2005 era la época de que ya existía el internet y yo ya sabía que existía el internet, que esa es otra cosa, y que tengo mails que me escribía y bueno, yo tengo cartas escritas a mano que nos enviábamos por carta, por el correo aquel de avión, para que fuera un poquito más rápido. Y si tenía una cosa urgente, pues entonces yo tenía que llamar por teléfono, porque allí el WhatsApp tampoco existía, no os penséis que estamos hablando de tiempo atrás. Y bueno, de hecho era el siglo pasado, ¿no? Al principio. Y claro, tengo mails de la última época que me escribía y me decía, he pensado, ¿no?, que los pies complejos puede ser que se deban a que hay un aumento de no sé qué, de la fibrosis, y me hacía todo su razonamiento escrito para que yo le diera mi contraoferta, ¿no? Porque de hecho era un tiquitaca, ¿no? Él me decía esto y yo decía, pues yo no estoy de acuerdo, o pues sí, pues me parece una cosa que para uno se podía aplicar o no. Estas cosas que, bueno, que pasa cuando hay esta conexión que tuve la suerte, ¿no?, de tener. Bueno, esta conexión y esa grandeza. Porque yo en todos los temas, tanto a nivel médico, a nivel de profesores, a nivel de diferentes profesiones, si algo he comprobado es que las personas más grandes son las que se han puesto a mi nivel en el tú a tú. No las que están más arriba, sino las que estando arriba, pudiendo estar arriba, bajan y hablan de tú a tú. Bueno, es que uno siempre tiene que tener los pies en el suelo, ¿no? Y estar dispuesto bueno, es que yo, como no creo en esto de las subidas y que estés en alto, ¿no? Y esto, mira, ayer que fui a la peluquería, pues estuve con mi peluquera y mi peluquera siempre es como, oye, tú, es que eres una eminencia, ¿no? Y que eres, ¿no? Y yo siempre le digo, no, la eminencia eres tú. Digo, yo me hago desastres en el pelo, no soy capaz de pasarme la plancha y que me quede liso. Y a mí lo que tú haces me parece un milagro, igual que lo que yo hago te lo parece a ti, ¿no?
Yo creo que todos en esta vida tenemos una misión y todos nos servimos para todo y por desgracia no siempre todo el mundo encuentra su caseta donde encaja, ¿no? Pero cuando tienes la suerte de encontrar tu espacio, el espacio para el que estás mejor predestinado o mejor... la vocación también. Sí, pero ya no es solo la vocación, es como si yo creo que cada persona tiene la capacidad de ser excelente en algo. Pero el problema es que cuando nacemos y vamos creciendo, nadie nos dice en el libro pone que tú vas a ser excelente pues siendo peluquero o relojero o carpintero o médico, traumatólogo o anestesista, ¿no? Pues pongamos, o profesor. Sí, tu misión en la vida. Y entonces, a veces, pues la vida te va llevando a tomar decisiones y a veces esas decisiones te llevan a encontrar ese huequito que estaba predestinado para ti y otras veces te llevan a otro sitio y no llegas nunca a saber cuánto potencial podías haber tenido, ¿no? Pues mira, yo estaba antes de estudiar medicina y arquitectura. Fíjate. Y estuve medio peleada con mi padre porque escogí medicina y estoy segura de que era la decisión que tenía que tomar, pero no fue fácil. No fue fácil y además tampoco esperabas estar de lleno y dedicada al tratamiento del pie zambo. No, eso, ni sueño. Pero así es. Bueno, Ana, de todo esto me quedo con todo, con la esencia del método Ponseti, la verdadera esencia, con ese sentimiento y esa técnica perfecta, esa humanidad y esa generosidad. Empezando también por ti, porque tú también eres así. Hablabas del doctor Ponseti y yo estaba pensando, ella es así. Tú eres generosa, de hecho lo compartes todos los conocimientos, compartes información y no dudas en ayudar a mí, a cualquier familia que se preste. Y muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más para terminar este episodio. Nada, solo, bueno, primero, ante todo, devolverte las gracias, ¿no? Porque realmente tener esta plataforma de lanzamiento de la información es muy importante para las familias y eso es lo más importante de todo, esta labor que haces. Y después solo decir que no nos olvidemos que el método Ponseti viene del doctor Ignacio Ponseti Vives, ¿no? Y eso es una cosa que uno siempre tiene que tener presente, ¿no? De dónde viene, que no se llama así por así y que odio cuando algún profesional cambia el nombre y que pone Ponseti con 2 T's o con Y o con esto, porque eso primero es como, para mí, yo lo tomo como una falta de respeto hacia el doctor Ponseti y bueno, en el fondo está demostrando que la persona que lo escribe mal no se ha leído ni un libro de él. Nada, era para que también los papás tengáis una pista sobre el asunto. Totalmente. Muchas gracias, Ana. A ti. Y volvemos, nos volvemos a ver en nada. Qué maravilla escuchar a la doctora Anaey contar sobre los orígenes del método Ponseti, contar sobre el doctor Ignacio Ponseti y sobre todo la esencia, ¿no?, del método Ponseti. Súper feliz y súper agradecida de que haya compartido con nosotros en el podcast toda esta maravillosa y preciosa información. Si te ha gustado, nos ayudarás difundiendo este contenido en tus redes sociales o como tú consideres. Y si quieres contactar con ella o seguirla en sus redes sociales, puedes hacerlo desde su página web www.annaey.com o en redes sociales Instagram y Facebook con el usuario @doctora.anaey o @métodoponseti. De todas formas, toda esta información la voy a dejar aquí en los comentarios del podcast o en el blog en formato escrito y estará todo, lo tendrás todo allí. Que termines de pasar un feliz día y nos vemos en el siguiente episodio.